Fundamentalmente podríamos abordar tres enfoques al momento de hablar acerca de la ecología, del medio ambiente y demás. El primero de ellos es el antropocentrismo, es decir, el hombre es lo más importante, el hombre puede explotar como bien le parezca y le plazca y abusar de los recursos del planeta porque él es lo importante y el planeta no es importante, la naturaleza no es importante, los animales no son importantes, lo importante es satisfacer las necesidades del hombre. Una postura antropocentrista. Y de allí se deriva que todo lo que el hombre haga para transformar la topografía, para transformar los paisajes en su beneficio, contaminar para tener una vida más placentera, no hay ningún problema ético porque lo importante es que el hombre esté satisfecho. Una postura completamente antagónica a esta sería el biocentrismo, es decir, que la vida del planeta es lo más importante y el hombre solo es una especie más que no solo no aporta nada, sino que destruye todo. Entonces es más importante y nos preocupamos más por salvar a las ballenas del océano que por salvar a los seres humanos en el vientre de su madre, y no hay problema si abortamos, total lo que estamos haciendo es ayudar al planeta reduciendo a esta especie tan dañina que es la raza humana en pos de que la naturaleza siga proliferando. Desde luego esta es la postura de los extremistas ambientalistas que vemos hoy en día, que se preocupan más por la vida de los animales y de las plantas que por la vida del ser humano. Y finalmente hay una postura que llamaría bíblica, que es más balanceada y que no tiene en el centro ni a la naturaleza ni al ser humano, sino que tiene en el centro a Dios y sus propósitos para la creación. Y a esto llamaríamos teocentrismo, entender la creación, la naturaleza como creación de Dios, para la cual Dios tiene un propósito fundamental, que fue recibir la gloria a Él. Vamos a ver algo de eso, pero el Salmo 19 lo pueden leer tranquilamente y ven esto y muchos otros pasajes de la Biblia. Y el propósito de la creación es dar la gloria a Dios, y cuando se cumple el orden para el cual Dios hizo las cosas creadas, entonces se está glorificando a Dios. Una postura que ubica a Dios en el centro y que intenta sacar sus conclusiones basándose en esa premisa. Muchas veces hablamos a lo largo de estas clases de ética acerca del concepto de mayordomía. La idea de mayordomía tiene que ver con la administración de recursos o patrimonios ajenos de acuerdo a patrones éticos y apelando a la responsabilidad de aquel que está administrando. Lo vemos claramente en la parábola de Jesús de los talentos y lo vimos acerca de muchas cosas durante estas clases. Mayordomía sobre el cuerpo, mayordomía sobre nuestro dinero, nuestros recursos materiales, nuestras relaciones, sobre nuestro tiempo, sobre nuestras habilidades y sobre la creación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Todas estas cosas no le pertenecen al hombre, sino al soberano absoluto del universo, que es Dios. Estas cosas el hombre las administra en una relación de mayordomía, nos son concedidas, pero no son nuestras. Debemos entonces administrarlas de una manera sabia. Y eso incluye, como decíamos, la creación, algo de lo que no solemos hablar frecuentemente. Y hay algunos pasajes en Génesis a los cuales Afrodisio hacía alusión, en donde se da cuenta clara de esto. El primero de ellos en Génesis capítulo 2, versículo 15, en donde Dios da el mandato de cuidar la creación al ser humano. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2.15. Fíjense lo que dice en Génesis 1.28. Y Dios los bendijo con estas palabras, es decir, al hombre y a la mujer: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Vimos el mandato de cuidar la creación, pero también vemos el mandato de someter a la creación, de ejercer dominio sobre la creación. Y la pregunta es, ¿de qué manera esto debiera hacerse? Vemos también en Génesis 1.29 que Dios dice: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Dios le da la potestad al ser humano de explotar los recursos de la tierra para su subsistencia. De nuevo, nos podemos preguntar de qué manera y qué límites hay para esta actividad. En Génesis 9, 1 al 3, leemos que Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras luego del diluvio: sean fructíferos,
multiplíquense y llenen la tierra, similar a lo que vimos en los primeros capítulos de Génesis. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, debido al sometimiento del hombre, debido al dominio, al señorío del hombre, que no es algo necesariamente malo. Y dice después, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Vemos la concesión que Dios le hace al hombre, otorgándole los recursos creados para que lo domine y le sirva de sustento. Entonces, ¿es intrínsecamente mala la explotación de los recursos naturales para la subsistencia del hombre? No, evidentemente no, porque está en el plan y en el propósito original de Dios. Entonces, respecto a la mayordomía podemos sacar algunas primeras conclusiones. En primer lugar, Dios le dio la creación al hombre en comodato. ¿Qué es un comodato? Yo tengo una propiedad, yo tengo algo y se lo doy a otra persona para que lo administre, para que lo explote, pero eso me sigue perteneciendo a mí. La creación le pertenece a Dios, no al hombre. Podemos disfrutar, como veíamos en los pasajes que recién leíamos, del usufructo, es decir, del provecho del fruto que nos da la creación, tanto el mundo animal como el mundo vegetal, pero no nos pertenece, es de Dios. Y esto desde luego remite a lo que veníamos diciendo hace un ratito, a la propia cosmovisión bíblica, en donde Dios es el dueño absoluto de todas las cosas, de toda la creación, todo le pertenece, y no debiéramos creer que algo nos pertenece a nosotros como para que administremos las cosas de acuerdo a nuestro propio juicio y no de acuerdo al juicio divino. Una visión de la ecología que no es antropocéntrica, sino que es teocéntrica. Ahora, hay un tema que es de particular importancia y que Víctor mencionaba recién respecto a cielos nuevos y tierra nueva, y es la redención de la creación entera. La Biblia nos enseña que Dios maldijo a la tierra ¿a causa de qué? Del pecado del hombre. Como consecuencia del pecado del hombre, Dios maldice a la tierra y la tierra sufre a causa de esa maldición. Ahora, ¿hay una redención posible para la creación, una restauración, una vuelta atrás para la creación? Y estos pasajes nos hablan acerca de eso y les invito a que los busquemos. Primero, Hechos capítulo 3. Si al final nos sobra tiempo, podemos intentar hacer el juego, que no sé por qué no funcionó. Hechos capítulo 3, versículo 17 al 21. Es Pedro dando un discurso allí en Jerusalén, hablándole a los judíos, y dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué cosa? Asesinar a Jesús. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Cuando leemos los profetas del Antiguo Testamento, vemos que anunciaban constantemente que este templo cósmico de Dios que se había creado al hacer el universo para habitar en conjunción y en relación directa con el hombre, y que fue corrompido por el pecado, se abrigaba la esperanza de que en el tiempo final, el tiempo escatológico, cuando viniera el Mesías, todas las cosas fueran restauradas y el niño pudiera tranquilamente jugar con una víbora y el lobo y el cordero habitaran juntos y ya no existiera la muerte, y ya no existiera la maldad, y ya no existiera la corrupción del orden creado. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23. Dice lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Acá está haciendo alusión
a precisamente ese tiempo escatológico, ¿verdad? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y acá vemos la maldición sobre la tierra. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está haciendo una comparación entre lo que siente el ser humano y lo que siente el resto del orden creado. Así como nosotros gemimos, sufrimos en este mundo, pasamos por momentos de dolor, estamos anhelando que finalmente el Señor venga para redimirnos completamente y que ya no haya más sufrimiento, más llanto, más dolor, del mismo modo el resto de las cosas creadas. La naturaleza, los océanos, los animales, todo el cosmos está sufriendo. Pablo dice, está gimiendo con dolores de parto la creación, esperando ese día en el cual todas las cosas creadas sean redimidas. Y son redimidas gracias a la obra de Cristo, que es el tema central de Pablo en Romanos. Vamos a leer Colosenses. Colosenses 1, 15 al 20. Dice lo siguiente: Él, es decir, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esta es una frase que suele suscitar varias problemáticas interpretativas. ¿Por qué? Porque el primogénito, ¿qué es? El primero en nacer en una familia. En este caso hay quienes dicen que Cristo sea el primogénito de toda la creación significa que Cristo fue la primera entidad creada por Dios y luego creó la creación. Eso es un error. Eso es un error. La palabrita acá originalmente que se usa tiene que ver más con no una persona que es engendrada o nacida, sino con el heredero. La idea de ser primogénito fundamentalmente en la cosmovisión de los tiempos bíblicos estaba ligada a aquel que es heredero. Cuando Esaú le vende su primogenitura a Jacob, lo que hace no es darle una máquina del tiempo para que vuelva hacia atrás al útero materno y salir primero de la panza y entonces haber salido primero. Lo que le está vendiendo es su heredad. Lo que importaba de la primogenitura era su heredad. Y acá lo que está hablando Pablo es la heredad de Cristo. Cristo es el heredero de toda la creación. No es la primera cosa creada porque es eterno con el Padre y el Espíritu Santo. Lo que está diciendo acá es que es el heredero de toda la creación. Y se dice de nosotros que somos coherederos con Cristo desde eso. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, ahí Pablo ya lo está clarificando, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, fíjense, reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. La sangre de la cruz de Cristo no es simplemente eficaz para que nosotros seamos reconciliados con Dios y tengamos una relación, a pesar de que el pecado se interpuso en el medio, pudiendo ser limpiados de ese pecado, pudiendo ser perdonados por ese pecado y poder ser vistos como justos delante de Dios, sino que la sangre de la cruz de Cristo sirve también para que toda la creación que fue maldita por causa del pecado del hombre sea nuevamente reconciliada con Dios. Que el proyecto original de Dios sea restaurado, sea restablecido, sea reconciliado nuevamente. Efesios capítulo 1 es 9 y 10. 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación
del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nuevamente, reunir todas las cosas a causa de qué o como consecuencia de qué, de la obra de Cristo. ¿Qué es todas las cosas? Bueno, todo lo creado, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. No tiene que ver solamente con el ser humano, tiene que ver con la redención de toda la creación. Entonces podemos reconocer una suerte de patrón, ¿verdad?, entre todos estos versículos, y lo vemos allí. Hechos nos habla de restauración, ¿de qué? De todas las cosas. Efesios nos habla de reunir, ¿qué cosa? Todo lo que está en el cielo y la tierra. ¿Y reunir con quién? Con Cristo y con la creación entera, formando un solo sistema. Colosenses nos habla de reconciliar todas las cosas. Romanos nos habla de liberar la creación. La creación está esclavizada por el pecado, pero por medio de la obra de Cristo puede ser liberada. Y Pedro, no leímos Pedro, ¿verdad? Bien, vamos a leerlo. Segunda Pedro 3, 10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este es otro de esos pasajes un tanto difíciles de interpretar, y más que nada por algunas palabritas que se usan, en la que hay cierta, no hay acuerdo total entre los manuscritos que conservamos, por eso muchas versiones de la Biblia dicen cosas distintas. Algunos hablan de destrucción, otros hablan de que todas las cosas serán reveladas, serán expuestas al escrutinio divino. Sea como fuera, se nos habla de una renovación del orden creado, un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo lo malo de este mundo, tanto en el hombre como en la creación, será expuesto, será revelado por medio de ese fuego. Y Apocalipsis usa también esa idea cuando se habla de Cristo con ojos como de fuego, ¿verdad? Que deja expuesto toda la maldad y todo lo demás. Bueno, ahí esa sería la idea central del pasaje. Entonces se nos habla de restauración, de reunir, de reconciliar, de liberar y de revelar. ¿Qué cosa? Todas las cosas creadas, no solo al ser humano. Esta es la esperanza escatológica para la creación, la redención de la creación entera. Y se nos habla de ese nuevo templo cósmico de Dios, Dios habitando nuevamente en conjunción con el hombre, en unión y en relación directa con el hombre, en unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y Apocalipsis nos habla de eso. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21. Hay una clara alusión en Apocalipsis 21 y 22 al jardín del Edén. Se nos dice que en este nuevo universo que Dios crea, o que, como dicen algunos, restaura, renueva, está plantado el árbol de la vida, ¿verdad? Que era lo que estaba en el Edén y de lo cual Dios priva al hombre luego de su pecado. Es una imagen clara, una alusión clara a esa primera creación que Dios vuelve a restaurar. El propósito principal y original de Dios al crear todas las cosas es retomado gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo. Entonces, 21, 1 al 3 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, es decir, el lugar donde Dios habita, el templo de Dios, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice el 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La primera creación pasó y es recreada en unos nuevos cielos y una nueva tierra. Un nuevo tabernáculo de Dios para que habite, como fue originalmente con el hombre, en donde ya no se ve la influencia del pecado, ni llanto, ni dolor, ni enfermedades, ni muerte,
ni contaminación, ni ninguna otra corrupción que podamos imaginarnos. Dios va entonces a recrear lo que el hombre corrompió por su pecado. Y esta es la redención de la creación. Esta es la esperanza que tiene la creación. Y es una esperanza que está directamente ligada al accionar de Dios y que depende pura y exclusivamente de la soberanía de Dios, de su omnipotencia y de su beneplácito. Ahora, entonces, ¿qué pasa con el hombre y el cristiano? ¿Debiera vivir como le parece, contaminando y destruyendo la creación a su gusto y su placer, simplemente porque finalmente este mundo va a pasar y Dios va a recrear todas las cosas y la humanidad va a dejar de existir simplemente cuando Dios intervenga y Él lo disponga? ¿No debiéramos hacer nada respecto a la creación? Bueno, retomamos la idea de mayordomía. Dios nos dio esto para que lo administremos, nos dio la creación para que la administremos. Al igual que nos dio nuestros cuerpos y no decimos, bueno, algún día vamos a morir y Dios nos va a resucitar, entonces lo tratamos como queremos, no lo cuidamos, sino que lo cuidamos, lo mismo debiéramos hacer con la creación. Y hay algunos dilemas de los cuales la Biblia nos habla, muchos otros que no porque son modernos y después los vamos a mencionar rápidamente, pero hay algunos de los cuales la Biblia sí nos habla y tiene que ver en primer lugar con cómo tratamos a las especies animales, al maltrato animal. Levítico 22, 28, no los vamos a leer ahora todos estos versículos, pero después si quieren los leen. Levítico 22, 28 prohíbe matar en un mismo día a un animal y a su cría, y se nos prohíbe matar a la cría delante de su madre. ¿Por qué será esto? ¿Será para que la madre no sufra? Se prohíbe matar a la cría delante de la madre. Ustedes vieron cómo se relacionan las madres de las distintas especies con sus crías. Y acá se está estableciendo una ley que prohíbe hacer sufrir al animal viendo cómo su cría muere. En Deuteronomio 22, 6 al 7 se prohíbe tomar los huevos o la cría de un ave cuando la madre se encuentra presente. Ustedes vieron, por ejemplo, los teros cómo protegen su nido de los invasores que vienen a tomar sus huevos. Bueno, lo que está diciendo allí Deuteronomio es, vos no podés sacar los huevos de esa ave cuando te está mirando la madre. ¿Para qué? ¿Para qué será? ¿No será para evitar que esa madre sufra? Es increíble pensar que en el Antiguo Testamento se tenían en cuenta estas cosas. En Éxodo 23, 5 se obliga al hombre a socorrer a todo animal cuando el animal se encuentra en peligro, lesionado, ya sea porque estuvo trabajando en el campo y se lesionó, ya sea en la guerra, porque incluso se prevé que si el animal de un enemigo, por ejemplo el caballo en el cual el enemigo del otro país venía a matarte a vos, es herido en la guerra, vos tenés la obligación, dice Éxodo 23, 5, de socorrer a ese animal para que no sufra. En Deuteronomio 22, 10 se prohíbe arar con dos animales de distintas especies en un mismo yugo. ¿Por qué? Porque seguramente el que es más débil lo va a sufrir más, no va a poder seguir el ritmo, va a padecer el esfuerzo sobredimensionado para sus posibilidades. Se está prohibiendo perjudicar al animal más débil. Fíjense cómo está lleno, y hay muchas más, de legislaciones que limitan el maltrato hacia los animales. ¿Por qué? Porque los animales son creación de Dios y tienen el objetivo de glorificar a Dios al igual que el resto de las cosas, y el hombre debe respetar eso. Muchas veces vemos que incluso los cristianos parecieran disfrutar del maltrato hacia los animales, y a mí no me entra en la cabeza cómo una persona puede disfrutar de la violencia hacia cualquier tipo de ente creado, y particularmente de los animales, que son, podemos decir, sufren más que otras especies, ¿verdad? Y más cuanto mayor desarrollo neurológico tengan, más autoconscientes son de ese sufrimiento. A veces escuchaba a alguien que decía que le molestaban los gatos y que para matar los gatos que venían a su casa ponía carne picada con vidrio molido. Entonces el gato sufría una muerte horripilante. Bueno, ¿quién puede complacerse o satisfacerse por una violencia de ese tipo? La Biblia prevé que no se maltraten a las criaturas de Dios. ¿Nos dice algo acerca de la deforestación y de la explotación de los recursos la Biblia? Bueno, ya vimos que nos dice que todos los recursos están para la provisión del hombre y el hombre los tiene que administrar sabiamente.
Ahora, en Deuteronomio capítulo 20, versículos 19 al 20, vemos que se prohíbe destruir árboles alimenticios al momento de sitiar una ciudad. O, bueno, construir un montón de cosas con árboles que son innecesarias, viendo que debía haber una utilización apropiada de los recursos naturales. Una utilización que no tiene que ver con la depravación o con la deforestación absoluta, sino que había que tener un uso consciente de los recursos forestales que se disponían. Esto nos habla todo de principios generales que tienen que ver con un cuidado de los recursos, con un cuidado de la creación, con una sensibilidad particular hacia las cosas creadas que debiera ser inteligente de nuestra parte. No podemos simplemente utilizar sin pensar en todo lo que demandó y todo lo que va a tardar en degradarse eso que estamos usando, sino que debemos ser conscientes de los recursos que usamos. ¿Qué se dice de la explotación del suelo? Ustedes habrán escuchado muchas veces que por la ambición de sembrar, cosechar y vender, los suelos a veces se fatigan quedando finalmente inutilizados. Bueno, esto ya se sabía desde el tiempo antiguo, y el Antiguo Testamento preveía lo que se suele conocer como el barbecho, es decir, el descanso de la tierra. Y cada 7 años, el año sabático era un año en el cual la tierra debía descansar y nadie debía cosecharla y debía dejarse que crezca lo que la naturaleza dispusiera. Y cada 49 años, el año del jubileo, de nuevo, debían descansar la tierra. Estaba esta noción, ¿verdad?, de no fatigar la tierra por una explotación desmedida, sino que planificar de una manera consciente e inteligente cómo iba a ser la explotación de ese suelo para no arruinarlo. Desde luego es un tema debatido hoy en día porque se dice que con la modificación de muchas semillas de manera genética se logra hoy en día cosechar sin dañar el suelo. Bueno, si eso es posible, bienvenido sea. Y algunas problemáticas que desde luego la Biblia no habla porque son problemáticas modernas. En aquel entonces no existía, por ejemplo, el plástico. Todos los recursos que se utilizaban para todo eran biodegradables. No existían cosas sintéticas. Por lo tanto, no se hablan de esas cosas en la Biblia. No era un problema, es un problema de los últimos 2 siglos eso. Pero debiéramos preguntarnos, siguiendo esta idea de mayordomía, esta idea de respeto hacia los seres creados y hacia la naturaleza que nos plantea el Antiguo Testamento, ¿cómo debiéramos manejar nuestros residuos en la medida en la cual está a nuestro alcance? Si podemos reciclar, si no podemos reciclar. Bueno, si se nos facilita a los que viven en capital es muy fácil. El gobierno facilita contenedores y bolsas para reciclar. Bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Hay una buena razón para no hacerlo? Se habla de gases de efecto invernadero. Yo no lo sé, es debatido eso. Las personas más de derecha tienden a decir eso es toda una mentira. Las personas más de izquierda tienden a decir si no hacemos algo en 5 años nos morimos todos. Debiéramos tal vez pensar, tengo que caminar 10 cuadras, ¿hace falta usar el auto o no? ¿Puedo ir caminando? Contaminación del agua, mal uso del agua, también debiéramos plantearnos. Se dice que el 1% del agua del planeta solamente es apta para el consumo humano. ¿Por qué no cuidarla? Si es lo mismo para mí cerrar la canilla mientras me lavo los dientes, ¿por qué no hacerlo? Debiéramos pensar en el agotamiento de los recursos. Bueno, tiene que ver mucho con la energía. ¿Por qué dejar las luces prendidas, aparte que te va a venir un montón en la factura, de un ambiente que no estás utilizando en casa cuando podés apagar? No cuesta nada. Podemos pensar acerca de la depredación de las especies animales, y podemos pensar acerca de los cambios topográficos que se hacen a veces para urbanizar lugares naturales, para explotarlos turísticamente. Seguramente estas son cosas que no están al alcance de muchos de nosotros, pero son cosas sobre las cuales podemos tener una postura. Pensaba también cuando leía acerca de la depredación de animales, la caza deportiva. Y realmente, si me escuchara un evangélico anglosajón decir que la caza deportiva no es algo que agrade a Dios, me dispararía con su rifle Remington, pero realmente debemos pensarnos, ¿quién puede disfrutar de matar a un ser vivo simplemente por deporte? Una cosa es alimentación, otra cosa es diversión. Entonces son temas sobre los cuales los creyentes podrían pensar, deberían pensar y deberían replantearse. ¿Es un uso sabio el que estoy haciendo
de la creación que Dios nos dio en mayordomía, ¿qué cosas puedo cambiar yo? Y vamos a hacer algunas conclusiones. ¿Por qué, para qué y cómo deberíamos cuidar la creación de Dios? En primer lugar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para hacerlo? Y la razón correcta es el amor a Dios. Si respetamos lo que Dios creó, estamos demostrando nuestro amor hacia Él. Estamos demostrando su soberanía y estamos demostrando que entendemos que lo que Dios nos dio nos los dio en préstamo para que lo administremos y no nos pertenece. No buscamos revertir el destino del mundo, posiblemente eso no sea posible, y sabemos que finalmente el destino del mundo está en la mano de Dios, y el mundo se va a acabar y la humanidad va a acabar, por así decirlo, porque en realidad no va a acabar, va a ser transformada, cuando Dios lo disponga. Entonces sabemos que no está a nuestro alcance hacer cambios cosmológicos de ese tipo. ¿Para qué entonces cuidar el medio ambiente? Bueno, porque de ese modo vamos a estar dando la gloria a Dios, cuidando aquello que Dios nos dio para que cuidemos. Vamos a estar cumpliendo el mandato que Dios nos dio en Génesis de cuidar y de dominar, como Dios lo haría, porque somos creados a imagen de Dios, a la creación. Y con esto tiene que ver la segunda pregunta, ¿para qué? El propósito correcto es glorificar a Dios. Todo lo creado, dijimos, tiene el fin de glorificar a Dios. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza proclama la gloria de Dios. Y si hay un instrumento que sirve para proclamar la gloria de Dios, ¿voy a cuidarlo o voy a defenestrarlo? Yo creo que voy a cuidarlo, ¿verdad? Por lo tanto, debiéramos poner en nuestra lista de cosas para hacer, procurar hacer cambios respecto a nuestro trato hacia el medio ambiente. No es tal vez la prioridad número 1, pero no hay razón para que no sea una prioridad en nuestra vida. Y finalmente, ¿cómo deberíamos cuidar el medio ambiente? ¿Hasta qué punto es sabio involucrarnos y hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto deberíamos invertir tiempo en eso? ¿Deberíamos subirnos a un gomón de Greenpeace e ir a colgarnos de una ballena que acaba de ser arponeada por unos japoneses? Bueno, tal vez no sea lo más sabio eso. Entonces, ¿hasta qué punto debiéramos involucrarnos, debiéramos hacer cambios en nuestra vida, en el manejo de nuestros recursos y demás? Bueno, para eso debiéramos buscar la guía de Dios. ¿Cómo debemos cuidar el medio ambiente? Al igual que para todos los otros mandatos que Dios nos da buscando la sabiduría divina para poder cumplir con esos mandatos. Entonces, terminamos